Okay. Bueno, vais a ser bendecidos esta mañana. Tenemos one speaker con nosotros hoy. Estuvo con nosotros viernes. Estuvo conmigo y señor Johansen en Bethel de Gran Bretaña, en Birmingham, la semana pasada, en una cumbre de Bethel de Gran Bretaña. Y yo puedo decir, yo he conocido a Juan por muchos años, décadas, pero he pasado 2 semanas muy lindas con él. Su familia, los speakers, son de Elim. Cuando yo estuve en Elim, su familia, su madre era misionera y su padre en México. Y yo recuerdo escuchando a ella testificando, y fue una mujer que es un ejemplo de lo que es ser valiente predicando. Ella llegó, no sé en qué año llegó, a los años 50, 48 a México. Y ahora los speakers tienen su madre, los hermanos y los nietos, 3 generaciones de misioneros en México, de Elim. Y creo que ellos tienen la iglesia más grande, o una de las más grandes de México. 200 congregaciones han crecido, han salido de la congregación en Morelia. Robbie Evans es de Morelia también, ¿conocéis a Robbie Evans? Su hija se casó con su hijo, ahora están como cabeza de la obra en Morelia y en la Ciudad de México. Pero es una familia que de verdad ha sacrificado, han pagado el precio. Y no levantes una obra tan grande y tan maravillosa si no has pagado el precio. Vais a ser bendecidos esta mañana. Y bueno, y también es músico. Toda su familia tiene. Su hermano Tomás estuvo con nosotros en los primeros años de Bethel, y algunos de nuestros pastores principales fueron ganados por su hermano en San Blas, a través de su ministerio de evangelismo. Él estuvo con nosotros los primeros días de Bethel también. Tomás. Bueno, Juan, sube, por favor. Aleluya. Aquí tienes eso. Gracias, Elías. Dios nunca deja de asombrarme. La hermana que pasó a leer una escritura, pues si quieren ver mis apuntes, es la primera escritura que voy a leer en la predicación de hoy. Dios nunca deja de asombrarme. Hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y se llama la búsqueda de Dios. Y el objetivo de este mensaje es animarte a tomar quizá nuevamente una decisión firme de buscar de Dios todos los días de tu vida. Buscar de Dios todos los días de tu vida. Y primero quisiera compartir un canto. Lo que ha sucedido en mi vida ha sido que cuando pasamos por algo muy especial que conmueve nuestras vidas, que nos sacude, casi siempre Dios nos inspira un canto. Entonces, una vez estaba yo viajando en nuestro estado de México, en el estado de Michoacán, en unas montañas muy altas, muy peligrosas, donde había muchos asaltos y robos y secuestros, pero teníamos que pasar por ahí. Y de repente vino una gran paz mientras yo veía las alturas, las nubes, las montañas, los valles, y vino de repente una grande paz a mi corazón, porque a mí me han asaltado por esos lugares, y de repente salió de lo más profundo de mi corazón un canto, y es el que quiero compartir ahora.
Oh Dios altísimo, oh Dios bellísimo, quiero conocerte a ti. Oh Dios altísimo, oh Dios bellísimo, quiero conocerte a ti. Como el que escala las montañas, como el que vuela en los cielos, quiero subir a las alturas y conocerte a ti. Oh Dios altísimo, oh Dios bellísimo, quiero conocerte a ti. Oh Dios altísimo, oh Dios bellísimo, quiero conocerte a ti. Quiero vencer las circunstancias, quiero triunfar en las tristezas, quiero sentirme como el águila y conocerte a ti. Si gustas puedes cantar conmigo. Dios altísimo, oh Dios altísimo, oh Dios bellísimo, Dios bellísimo, quiero conocerte a ti. Oh Dios altísimo, oh Dios altísimo, oh Dios bellísimo, quiero conocerte a ti. Mi corazón se fortalece en las alturas de tu presencia. Puedo ver lo que tú ves y conocerte a ti. Canta conmigo. Dios altísimo, oh Dios altísimo, oh Dios bellísimo, quiero conocerte, quiero conocerte a ti. Oh Dios altísimo, oh Dios bellísimo, quiero conocerte a ti. Oh Dios altísimo, oh Dios bellísimo, quiero conocerte a ti. Oh Dios altísimo, oh Dios bellísimo, quiero conocerte a ti. Quiero conocerte, adorarte a ti, mi Dios. Amén. He estado orando diciendo: Dios, aquí estoy en España, estoy en Betel. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Y esto es lo que Él me ha estado hablando, de una renovación, pero una renovación que está en el corazón de Dios, pero que es provocada cuando se le prepara el camino, a través de un corazón que le busca. Y para esto también escuché a nuestro padre espiritual, tanto de Elías como mío, Paulo Johansen, en estos días pasados, hablar de una renovación de hambre y sed espiritual. Una renovación. Y al decir renovación de hambre espiritual, no me refiero que volvamos a sentir la dimensión de hambre espiritual que sentíamos antes. Me refiero a que tengamos una nueva hambre espiritual que jamás hemos conocido antes. La necesidad de renovación espiritual es el problema. Los problemas del mundo hoy en día no son problemas para Dios.
y no son problema para el pueblo de Dios. En México tenemos huracanes, tenemos terremotos, tenemos violencia, es de los países más violentos del mundo. Tenemos tantas presiones, nosotros hemos estado bajo amenaza muchas veces, tenemos mucha seguridad cuidando nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Tú vas ahí, tú entras a la propiedad y hay muchos agentes de seguridad, algunos uniformados y otros vestidos como civiles. Hemos pasado por muchas situaciones. Las mismas autoridades nos han instruido cómo protegernos, cómo cuidarnos. Han entrado a nuestras instalaciones a robarnos con armas de alto calibre. Pero estamos viviendo, ¿saben qué? Quizás los días más difíciles, pero los días más gloriosos. En los últimos 2 años la iglesia creció el 100%. Los últimos 2 años, de 5,000 a 10,000 personas en 2 años. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Hay una búsqueda de Dios y hay una iglesia renovada. Una búsqueda de Dios y una iglesia renovada. Así es que voy a repetir el objetivo de esta predicación: animarte a tomar nuevamente una decisión firme de buscar de Dios todos los días de tu vida. Bien, la primera cita ya se las leyeron en Segunda de Crónicas 7, y pues lo voy a volver a leer. Segunda de Crónicas 7, yo comienzo con el versículo 11 hasta el versículo 14. Les quiero decir una cosa, que en México ha subido el nivel de oración en las iglesias, ha aumentado la fuerza de la oración en las iglesias. Entonces miren lo que dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová. Y quiero que al leer estemos pensando en esto, que donde se le prepara camino a Dios, Él viene. Donde se le prepara camino, Él viene. Dice: terminó Salomón la casa y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, ok, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y ¿qué dice? Buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Miren también lo que dice. Voy a leer 2 versículos de los Salmos, Salmo 10 y Salmo 14, y quiero que pienses en 2 palabras: altivos y entendidos. Escribí hace poco una columna para uno de los periódicos en México con ese título: altivos o entendidos, basándome en estos 2 salmos. Salmo 10:4, Salmos capítulo 10 verso 4. Mira lo que dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Qué interesante. Altivo, el altivo también es malo. Dios dice que el malo es altivo, y por la altivez de su corazón, de su rostro, no busca a Dios, y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahora, Salmos capítulo 14 versículo 2. Salmos capítulo 14 versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres
para ver si había algún, ¿qué dice? Entendido, que buscara a Dios. Altivos y entendidos. Quiero decirte que buscar a Dios primero es una actitud y después es una acción. Primero es una actitud. Y la cosa más importante en la vida de todo ser humano se describe en esta frase: la búsqueda de Dios. Yo doy muchas gracias a Dios por los que han sido de influencia tan especial, tan grande en mi vida. De las personas que más dejaron su marca, su huella en mi vida, pues está mi abuelo materno, Oscar Anderson. Él y su familia salieron de Suecia, emigraron y llegaron a Michigan, en los Estados Unidos, a fines del siglo XIX. Mi abuelo amaba a Dios. Una de las razones, yo me acuerdo que él nos platicaba que dos razones por las cuales se habían salido de Suecia. Una, porque estaban buscando más libertad de creencia, libertad para buscar de Dios como ellos sentían hacerlo. Y lo único que conocían allá era la iglesia del Estado. Y la otra era que los Estados Unidos estaban ofreciendo terrenos, 40 acres por persona. Entonces fueron 5 hermanos los que llegaron, y ellos pues llegaron a vivir ahí. Entraron en el bosque cortando árboles. De cada 10 árboles apartaban uno para construir la casa de Dios, el diezmo. Una historia muy hermosa. Y mi abuelo Oscar era como un líder en la comunidad, era un cartero. Él entregaba correspondencia en esa área rural. Cuando él comenzó su trabajo con el gobierno en correos, él entregaba la correspondencia a caballo, y después compró de los primeros automóviles modelo T, modelo A de Ford. Pero ¿saben qué es lo que me acuerdo de mi abuelo? Cuando le visitábamos después de comer el domingo era, wow, sagrado para Dios, totalmente. Y él jamás pensaba en la posibilidad de no asistir a la iglesia el domingo. Jamás se le ocurría. Eso no era posible para él. Después de la iglesia íbamos a su casa, porque él ayudó a construir la iglesia, y al lado de la iglesia estaba su casa. Y después de comer nos pasábamos del comedor a la sala, y ahí estábamos sentados. Mis hermanos, los 4, 2 hombres, 2 mujeres, mi abuelita Edith y mi abuelito Oscar, mi mamá, mi papá. ¿Y saben qué hacía? Mi abuelito agarraba su arpa. Él tenía una arpa que cargaba en sus manos y tocaba de una forma muy hermosa. Y mi abuelita tocaba el piano, y se sentaban a cantar himnos, de aquellos himnos como cuán grande es Él, como en la cruz, en la cruz. Y nos cantaban 2 o 3 himnos. Mi abuelito cantaba la melodía y mi abuelita le hacía armonía, una segunda voz. Tengo esos recuerdos como si fuera ayer, y ya tengo 64 años de edad. Y después decía, ahora ustedes canten en español. Y pues cantábamos entonces yo y mis hermanos, mi mamá, a veces mi papá no estaba ahí, pero estábamos nosotros. Y cantábamos: en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y todas las estrofas, sin faltar una, todo memorizado. Y no, mi abuelito lloraba,
porque para él era un alto honor que su hija mayor, mi mamá, Leola, él la había soltado para que se fuera de misionera a México. Se sentía tan orgulloso que él tenía una hija misionera. Y siempre que llegaban misioneros ahí al pueblito de Wallace, Michigan, llegaban a la iglesia y se hospedaban con mis abuelitos. Y para él era un alto honor recibir a los siervos de Dios en su casa, aunque él también era todo un siervo de Dios. Para no hacerles larga la historia de mi abuelito, su vida la puedo resumir con las siguientes palabras. Fue un hombre que siempre buscó de Dios. Así trascendió su vida. Recuerda, antes de ser una acción es una actitud. Ahora, les voy a leer unas palabras que he escrito. A veces paso mis retiros espirituales personales, horas en la presencia de Dios, y escribo lo que el Espíritu de Dios me da. Y esta fue una de esas ocasiones. ¿Cuál es la actitud de buscar de Dios? Es querer conocer tus raíces, tu génesis. Es desear trascender lo superficial, lo terrenal, lo insignificante. Es desear vivir una vida de altura, no solo en lo natural, sino en lo espiritual también. Es buscar tu más alto potencial de ser. Es buscar tu más alto potencial de hacer. Es anhelar ser más útil en este mundo, pero de manera significante. Es desear entender mejor los frutos y los dones del Espíritu Santo de Dios, como el amor por un lado, la profecía por otro lado. Es suspirar al reconocer que hay otro mucho más grande y poderoso que tú. Es un profundo anhelo de saber más del que es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es estar contento con la presencia de Dios, pero a la vez estar inconforme con lo poco que conoces de su divinidad, majestad, gloria y eternidad. Es vivir en asombro de Él. Es vivir impresionado con Él. Es tener un corazón para Dios. Esa es la actitud de uno que busca de Dios. ¿Qué es buscar de Dios? Es sentir que naciste para algo más allá de este mundo. Es un sentir muy profundo y difícil de explicar, de que eres diferente a los demás, de que eres, a veces yo me he sentido, bueno, Dios, ¿yo de dónde soy? Yo no me siento a este planeta, seré extraterrestre, ¿de dónde vine? ¿De dónde soy yo? ¿No te has sentido a veces así? ¿O nada más yo? Es reconocer que ves cosas que otros no ven. Es sentir que la mayoría de las personas dedican la mayor parte de sus vidas a cosas pequeñas. Sientes que los demás dedican sus vidas a cosas pequeñas, insignificantes, totalmente secundarias, y que tú no puedes ser igual a ellos. Cuando buscas de Dios, sientes en muchas ocasiones un calor muy real e intenso al tener una alta conciencia de su presencia. Y sientes que te pierdes en la adoración, te pierdes en la meditación. Buscar de Dios muchas veces es llorar, es reír, es tener momentos de éxtasis y alegría inexplicables. Es percibir con una claridad precisa la realidad de tu vida y de las vidas de los que te rodean.
Buscar de Dios es maravilloso, es lo máximo, es lo máximo. Es cuando lees la palabra de Dios y las palabras saltan, brincan de las hojas y se clavan en tu corazón. Y de repente lloras o de repente ríes, o cuando estás en profunda adoración, de repente gimes profunda e inexplicablemente al interceder por alguien o por alguna necesidad grande que te muestra el Espíritu Santo. También es cuando no sientes nada en tus emociones, pero tienes un saber y un conocimiento firme y seguro dentro de ti en cuanto a la grandeza de Dios. A veces tu fe te inspira emocionalmente y a veces crees, aunque no sientes nada, porque tu fe no se basa en ti, ni en tus emociones, ni en tus circunstancias, sino en la realidad y en la constancia de Dios. Él es, si gustan decir conmigo, Él es la roca de la eternidad. Hay dos tipos de personas en este mundo. Los salmos dicen los altivos y los entendidos. Los que buscan de Dios y los que no buscan de Dios. Los que buscan lo bueno, lo justo, lo de valor espiritual, lo que es siempre por amor. Y por otro lado, los que solo buscan lo suyo, lo material, lo carnal y lo temporal. Queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, necesitamos dejarles el mejor legado a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Que sea un ejemplo de una vida que se resuma como alguien que buscó de Dios durante su vida. Permítanme hablar. No tienes que tener una vida perfecta para dejar ese legado. Déjenme hablarles un momento del rey David. El rey David cometió algunos grandes errores y pecados, incluyendo los de adulterio y homicidio. No obstante, su vida fue resumida y juzgada por Dios mismo como un hombre que buscó de Dios, que amó de Dios, que transmitió el conocimiento de Dios a otros, que adoró a Dios y que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Y mi pregunta es, al final de tu vida, ¿cómo será juzgada y medida tu vida? Primero por Dios y también por otras personas. Aunque hayas tenido errores y pecados, ¿cómo se resumirá tu vida? Algo más acerca de David. David tenía 7 hermanos. Él era el octavo, el menor. De los 8 hermanos, solamente uno tenía un corazón para Dios. Era David. Hoy en día es igual, pareciera que son pocos los que tienen un corazón que busca de Dios. Miren, les voy a decir que la influencia de este mundo en estos tiempos que vivimos es fatal, es terrible, es abrumadora, da un miedo, pero es increíble la presión que está sobre las generaciones nuevas, sobre los niños, los adolescentes, los jóvenes. Es toda una inundación, es una guerra nuclear de revolución sexual y de valores totalmente de acuerdo al relativismo y al humanismo. Y es algo espantoso, pero miren, yo no puedo y tú no puedes con tus hijos, con tus nietos, si vamos a contrarrestar toda esa influencia. Humanamente no podemos. Porque a veces los pequeños pasan 80 o 100 horas a la semana recibiendo los valores de Hollywood, la filosofía de personas, de maestros seculares que ni siquiera creen en Dios, menos en la Biblia. Y luego están en las redes sociales 5 o 10 horas diarias. Están bajo un bombardeo de un vacío de valores. Pero les quiero decir algo, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que si tú eres una persona que busca de Dios,
Si tú eres una persona que está dando un ejemplo a los hijos y a los nietos, no palabras, ejemplo. El ejemplo es el mejor maestro. Fuimos a un congreso a Puebla con Ernesto Alonso llamado Generaciones, y Ernesto quería que fuera el padre yo y que fuera el hijo Andrés. Y dijo: hablen con nosotros, díganos cómo ha funcionado esto que con el padre y con el hijo. Y yo lo dije, y también yo dije: bueno, yo no fui un padre perfecto, lejos de ser perfecto. Yo me sentí muy, muy mal. Yo he cometido unos errores increíbles. Me acuerdo cuando Andrés tenía 13 años de edad, quería bautizarse en agua, pero era tan tremendo y tan travieso y a veces rebelde que yo lo desanimé y le dije: mira, primero prepárate un poco más espiritualmente. Cosa muy tonta que hice yo. De ahí hasta los 18 años de edad, Andrés no estaba cerca de Dios, que digamos. Y por fin a los 18 años de edad se bautizó en agua. Yo he estado con mis nietos a una tierna edad, se han bautizado en agua, y he dicho: wow, ¿por qué no pude ser abuelo primero antes de ser padre? Pero bueno, pero en el congreso de generaciones, le tocó a Andrés hablar, y Andrés dijo: mi papá no fue perfecto, cometió muchos errores, pero lo que se quedó grabado en mí de mi papá fue que en las noches él agarraba su guitarra y adoraba a Dios, y yo me quedaba dormido escuchando sus cantos, y a veces orando a Dios me quedaba dormido escuchándolo orar. Mi papá buscaba de Dios, y eso es lo que se quedó en mi corazón. Andrés pudo vencer el bombardeo del mundo, y ahora pues uno se siente tan orgulloso de sus hijos, y de mis 3 hijos y mis 3 nietos me siento muy orgulloso. Pero Andrés ha destacado mucho como un siervo de Dios, y él fue un joven que por la pura gracia de Dios recibió, a través de un padre muy imperfecto, el ejemplo de alguien que busca de Dios. David, fíjense, era apasionado y enamorado de Dios. Se asombraba al ver las estrellas por las noches, las estudiaba. Estudió lo suficiente para asombrarse con los mares, los animales, con toda la creación de Dios. Lee los salmos. Era un sencillo pastor y cuidador de ovejas, chivos, animales del campo, y era un músico con una canción y una unción extraordinaria y poderosa. Era poeta sobresaliente, era compositor de mucho talento, era líder por excelencia, rey grande en la tierra, y a la vez era vulnerable, compasivo, humilde. Pero David hizo todo lo que hizo, y David cumplió el propósito de Dios en su vida, a pesar de errores y pecados, a pesar de grandes problemas en su familia. Primero con su padre y sus hermanos, después con su esposa. Recuerdan, él libre, danzando delante del arca, brincando y gritando y haciendo todo un espectáculo ahí que no se veía bien ante la sociedad. Problemas con la esposa que le reclamaba. Después con un hijo rebelde, Absalón. Tremenda la vida de David. Y después sus colaboradores traicioneros. Pero por una sola razón David cumplió el propósito de Dios. Digan conmigo: porque tenía un corazón que buscaba de Dios. Podemos aprender mucho de él. Yo le pido a Dios una renovación de esa hambre y esa sed.
Miren, algunos decimos: Dios, avívanos, aviva tu obra en España, Dios. ¿Y saben qué? Escucho yo de vuelta, de regreso: prepárenme el camino y yo voy. Preparen sus corazones y yo voy. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dios, aviva España. Y Dios dice: pueblo mío, busquen mi rostro. Búsquenlo con una intensidad como no lo habían hecho antes. Clamen a mí, clama a mí y yo te responderé. Jesucristo dijo: el que busca, halla. En Jeremías dice: me buscaréis y me encontraréis, me hallaréis, porque me habréis buscado de todo vuestro corazón. Fíjense, me buscaréis y me hallaréis. Y no dice porque tenemos que buscarlo con todo corazón, dice porque le habremos buscado de todo corazón. Entonces le vamos a hallar. Algunos tienen más la óptica de impresióname Dios, quiero ver otro milagro. Algunos tienen la óptica de provéeme Dios, tengo necesidad. Pero otros tienen la óptica de quiero conocerte, Dios. Al conocerte a ti, me conoceré a mí mismo. Al buscarte a ti, encontraré y definiré el propósito de mi vida. Yo les invito a que estén de pie, y yo invito a los músicos que me ayuden a cantar una canción que dice: yo te busco. En México enseñamos, por más de 30 años pastoreamos y plantamos iglesias, y los últimos 12 años nuestro hijo Andrés es el pastor principal de la iglesia, y nosotros servimos a los pastores, las iglesias, y les enseño 8 sistemas para crecer sus iglesias y para impactar sus comunidades. El primer sistema, les digo, no se preocupen por ningún otro sistema de mayordomía, de evangelismo, de consolidación, de grupos de conexión, de levantar nuevos líderes, de voluntarios. No se preocupen por ningún otro sistema si no aseguran el primero, que es sistema de oración. Si tú estableces en tu vida un hábito, no por rutina. ¿Saben por qué ora uno y saben cuál es la mejor oración? Es la que es el resultado de sentirse amado por Dios. A mí me encanta escuchar a mi esposa hablar. Ya ven que las esposas tienen que hablar miles de palabras cada día. Pues a mí me encanta. A veces me siento y le digo: háblame. Pero ¿saben por qué? Porque la amo. A Dios le encanta escucharnos porque nos ama. ¿Saben por qué Jesús oraba? Porque amaba tanto a su Padre. La oración no tiene que ser una disciplina nada más en tu vida. Puede ser un deleite y el resultado y una relación tremenda de amor. Yo veo que en las iglesias donde elevan el nivel de la oración, desciende más gloria de Dios. Pero oración que es el resultado de amor. Yo te busco.